Hola a todos, nuestros nombres son Iraitz, Sheila, John y Anne y somos alumnos de la UPV de Vitoria. Y hoy venimos a hablar sobre la diáspora vasca. Bueno, pues la diáspora vasca básicamente es la dispersión de los vascos que por varios motivos dejaron su tierra para emigrar a otros países. En este caso, pues, por ejemplo, puede ser Colombia. Muchos de ellos tienen un apego muy especial a su tierra de origen o de donde son ellos y a la comunidad a la que ellos mismos pertenecen, manteniendo vínculos con la región de origen y definiéndose como vascos por mucho que iban en otro sitio. La migración. A lo largo del siglo XIX en el País Vasco estaba sufriendo una gran transformación. Estaba pasando de una sociedad agrícola y ganadera a una sociedad industrial. Entonces muchos agricultores vascos escogieron ir a América, donde podían conseguir tierras en vez de trabajar en fábricas. Después, en las repúblicas de Río de la Plata, deseaban acoger inmigrantes porque prácticamente solo tenían pobladas las capitales y las costas, y pensaban que era bueno mezclar la sangre latina hispana con anglosajona para mejorar la raza y prosperar. El cónsul de Uruguay en Vitoria puso anuncios en los periódicos para animar a los vascos a emigrar a su país. Y este mismo cónsul manifestaba a su ministro de Relaciones Exteriores que la migración vasca era preferible, ya que eran hombres fuertes y muy trabajadores. Eran católicos y todos hablaban en español. La suma de todos estos factores provocó una migración masiva de los vascos hacia las nuevas repúblicas. Hubo una primera etapa de la inmigración en Argentina en 1835 y 1853 de pastores vascos del País Vasco francés, y fueron más de 200.000 entre 1857 y 1864. Y más tarde, entre 1877 y 1914, le siguió otra ola de inmigrantes después de ser aprobada la ley de inmigración argentina. Y la mayor población de origen vasco de Europa se encuentran en Latinoamérica, como por ejemplo Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Chile, México, Uruguay y Venezuela. Hubo grandes emigraciones de los vascos. La primera, tras la independencia hispanoamericana, que había necesidad de buenos pastores y había una crisis económica. El destino era México, Uruguay o el oeste estadounidense. Hay que decir que Buenos Aires era el puerto de desembarco cuando se dirigían a Uruguay. Entonces muchos pastores se quedaban por el camino y decían quedarse en Buenos Aires. Las segundas grandes emigraciones fueron tras la Guerra Civil. La sublevación militar de 1936 tuvo que hacer que abandonaran España, o también el exilio. Para continuar, es importante hablar también de ciertas diásporas que tuvieron bastante importancia, como Río de la Plata. A lo largo del siglo XIX el País Vasco estaba sufriendo una gran transformación. Estaba pasando de una sociedad predominantemente agrícola y ganadera a una sociedad predominantemente industrial. Entonces, además había sufrido la guerra contra Napoleón y las guerras carlistas. Estas fueron ganadas por los liberales, entre cuyos ideales se encontraban la desamortización, con la consecuente pérdida del poder de la Iglesia, y la modificación de los fueros, la igualdad de todos ante la ley y un largo etcétera. Ideas que no eran demasiado queridas por la sociedad rural vasca. Entonces muchos agricultores pues decidieron irse a América, donde podían conseguir tierras en vez de trabajar en su tierra en fábricas que normalmente estaban lideradas por los liberales. Entonces, por otro lado, las repúblicas del Río de Plata, como deseaban acoger inmigrantes
porque prácticamente solo tenían pobladas sus capitales y las costas, y pensaban que era bueno mezclar la sangre latina hispana con la anglosajona para mejorar la raza y prosperar. Y como ha dicho ya Iraitz, el cónsul en Vitoria puso anuncios en los periódicos para animar a los vascos a emigrar a su país. También está la diáspora del oeste de los Estados Unidos. A mediados del siglo XIX, con la llamada del oro, muchos vascos emigraron a California en busca de nuevas oportunidades. La mayoría procedía de Argentina, aunque algunos llegaron directamente de Europa. Después, la diáspora del franquismo. La victoria franquista empujó al exilio a miles de personas, republicanos, soldados, miembros de partidos políticos opuestos a la sublevación. Entonces, pues ahí se dio una gran diáspora vasca. Se asocia gran parte de la emigración, o sea, de la diáspora democrática. Uy, me he liado. Bueno, también hubo una diáspora cuando murió Franco, es decir, con la democracia. Y se asocia gran parte de esta emigración con el terrorismo de ETA. Muchos vascos quisieron irse del País Vasco por este motivo. Vale, cuando hablamos sobre la presencia de los vascos en Colombia, es muy importante mencionar que la gran mayoría, o una presencia muy mayor, está en Antioquía. Luego hay algo que se llama la herencia vasca, que bueno, pues fue un muy buen desarrollo industrial de Antioquía, sitio que hemos mencionado anteriormente, en el contexto colombiano. Hoy en día el 40% de los vascos de las personas que hay ahí son de origen vasco, en concreto 2.800.000 personas, y también se dice que el 15% de apellidos también eran de origen vasco, por todo lo anteriormente mencionado por mis compañeros. Luego también la mayor concentración de descendientes son vascos, como ya hemos dicho, y el habla actual en Antioquía tiene evidentes influencias del español hablado en el País Vasco, es decir, pues que igual hay palabras que se han quedado allí, o la mención de la S, etc. Y por último, también hay que decir que entre 1640 y 1859 el 18,9% de los residentes en Colombia tenían origen vasco, lo que ha permitido determinar a varios geógrafos que hoy en día más de la mitad de la población colombiana pues tiene ancestros vascos, aún así sean pues desconocidos o que ellos mismos pues no los conozcan. Hay bastante influencia cultural de los vascos en Colombia. Por ejemplo, en la música, el bambuco, que es género nacional de Colombia, está frecuentemente influenciado por el sorchuco vasco, donde la melodía. Y luego, el habla actual, en la Antioquia, evidentes influencias del español hablado o que actualmente se habla en el País Vasco son de origen vasco. Por ejemplo, ama, coscorria, etc. Las casas vascas. Las casas vascas son edificios y ahí se reencuentran los vascos que emigraron. El objetivo de estas casas es mantener la cultura, incluso practicarla, por ejemplo, hablar en su idioma, en euskera, o la danza, o hacen competiciones. Después en el mundo hay 150 casas vascas, y en Argentina, por ejemplo, hay 62 en Buenos Aires. Y en Argentina, por ejemplo, el 10% de la población es de origen vasco. Además, hay una casa vasca que se llama Luis Miguel de Zulategui, que está ubicada en Medellín y se dedica a dar a conocer diferentes aspectos de la cultura vasca, como la pintura, la música o incluso la gastronomía. Vale, para hablar de la diáspora en la actualidad tenemos que ver las relaciones de las comunidades vascas con los gobiernos del País Vasco y Navarra. El gobierno vasco y el gobierno de Navarra mantienen una relación estrecha con los centros de la diáspora. Ambos gobiernos poseen un registro de centros
y celebran actos y congresos tanto en tierras de la diáspora como en tierras locales. Cada 4 años se celebra el Congreso Mundial de las Colectividades Vascas, que es un congreso calificado como histórico. Fue el de 1995, encabezado por el entonces lehendakari José Antonio Ardanza. En él estuvieron representadas colectividades vascas de diferentes países, miembros del gobierno vasco y del gobierno de Navarra, así como autoridades procedentes del País Vasco francés. Vale, y yo quería hacer un inciso, y es que cuando mi compañero ha mencionado lo de la música que está fuertemente influenciada por el sorchico vasco, pues que igual podríamos poner un poquito de ese sorchico vasco. Lo voy a buscar yo porque... Un día tierra vasca, de ti quise alejarme, un viento de locura se apoderó de mí, y en un barco velero, en busca de aventuras, dejando tus encantos, de vista te perdí. Para mis ambiciones el mundo era pequeño, un canto de sirenas lejos creí oír, y en pos de una quimera, cual vana mariposa, con mis alas quemadas vine a caer al fin, cuando en lejanas tierras del Chiscu se oye el sol, vierte el vasco navarro lágrimas de emoción, y en el recuerdo grato de nuestra tierra amada, guardado lo llevamos dentro del corazón. Todas mis ilusiones al paso de los años, como las hojas muertas, con pena vi caer, se fueron marchitando en mi largo calvario. Tan solo una me queda, la de volverte a ver, con nuevas ilusiones vuelvo al hogar querido, como vuelve a su nido la golondrina fiel. Mas si ella en el otoño de nuevo lo abandona, dio dulce tierra más
estilo melódico tiene bastante influencia el bambuco con el sorchico vasco. Y pues poco más que comentar. Sí, Muchas eso gracias sí. por escucharnos. Y no sé si mis compañeros quieren añadir algo. No, eso. Que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Esperemos que os haya gustado. Un saludo.